Pasamos a la siguiente moción, también del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a incluir las frutas y hortalizas en la rebaja fiscal prevista en la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, HAP 660/2013, de 22 de abril. Va a defender la moción por el Grupo Socialista. ¿Por el Grupo Socialista quién va a defender la moción? La senadora Cobes. Tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que en esta moción voy a tener mucha más suerte porque lo que solicitamos es precisamente una rebaja fiscal en el IRPF, no un cambio en la modalidad del IVA, y creo que en eso, pues, según he escuchado antes, pues creo que es mucho más sensible a esta petición el Grupo Popular. Así que espero que ahora sí que, como pedimos justamente lo que antes se había aprobado para otros sectores, pues creo que en esta sí que vamos a tener suerte. Miren, el Real Decreto de 30 de marzo de 2007 sobre el impuesto de la renta de las personas físicas contempla la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda, con carácter excepcional, pueda reducir los módulos en el régimen de estimación objetiva del IRPF cuando determinadas actividades económicas hayan sufrido pérdidas por causas de incendios, de inundaciones u otras circunstancias adversas. Para eso, cada año el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente debe elaborar un informe que remite al Ministerio de Hacienda, en el que se proponen las reducciones en el índice del rendimiento neto que se aplican a aquellas actividades agrarias que durante ese año, obviamente, han tenido pérdidas. Pues bien, esas circunstancias extraordinarias y adversas son las que ocurrieron, las que acontecieron durante el año 2012 en Andalucía y de un modo muy particular en la provincia de Almería. Miren, en los primeros días del mes de febrero tuvimos en Andalucía temperaturas excepcionalmente bajas, con mínimas negativas a las que hay que añadir fuertes vientos que incrementaban la sensación de frío. Los sectores afectados fueron sobre todo hortícolas al aire libre, almendros, cítricos, fresa y arándanos, otras producciones frutícolas, producciones hortícolas bajo plástico, producciones tropicales y subtropicales y patata. Tras las heladas de ese mes del invierno y siguiendo con la meteorología adversa, sumamos el efecto de la sequía hasta tal punto que no se produjeron precipitaciones destacables desde el mes de octubre de 2011 hasta marzo. Y después tuvimos un nuevo periodo seco hasta septiembre de 2012. Es decir, ese invierno fue el más seco en la provincia de Almería en los últimos 70 años. Pero a partir de septiembre comienza en toda la zona oriental de Andalucía una gota fría con unas precipitaciones excepcionales tanto por su volumen, que superaron incluso las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, como por su concentración en un tiempo escaso. En algunos puntos de las provincias de Málaga y Almería se alcanzaron los 200 litros por metro cuadrado, superándose los registros históricos del caudal de los ríos Santas y Almanzora. Estoy segura de que muchos de ustedes recordarán los episodios que les estoy relatando porque tuvieron ocasión de verlo en imágenes en la televisión. Bien, esta es una brevísima descripción de todas las incidencias meteorológicas que se produjeron a lo largo de todo el año 2012 y que obviamente tuvieron un impacto muy importante en las producciones agrarias y, consecuentemente, un descenso en los ingresos de los agricultores y ganaderos de la zona. A partir de ese momento comienzan a elaborarse informes por parte de las organizaciones agrarias y también de la propia Junta de Andalucía, que tratan de recopilar todos los datos sobre los daños que la meteorología había producido. La veracidad de estos informes, y esto es muy importante, está fuera de toda duda. De hecho, ese documento que ha elaborado la Junta de Andalucía sirvió para que el Ministerio tuviera en cuenta esa rebaja para sectores como, por ejemplo, el olivar, los frutos secos, los cítricos, el cereal, la lechuga, la apicultura, el sector ovino, el caprino. Es decir, todos esos sectores con esos informes tuvieron una rebaja fiscal. Sin embargo, inexplicablemente, la producción de frutas y hortalizas bajo plástico de Andalucía y algún otro colectivo fueron excluidos de esa orden de rebaja fiscal, razón por la que el sector calificó esa orden ministerial como coja y discriminatoria. Parece que para el Gobierno no ha sido suficiente que en el caso de las frutas y hortalizas de Almería se haya producido en los meses de marzo una disminución del 30% en la producción
y del 40% en el mes de febrero, o que las lluvias torrenciales hayan producido importantes daños en las estructuras de los invernaderos en el Poliente y Bajo Andarás, o pérdidas en los cultivos por asfixia radicular o bacteriosis. En definitiva, daños que van a suponer un coste añadido a los agricultores y que alguna organización agraria de la zona ha llegado a cuantificar en 50 millones de euros. Hasta ahora, todos los intentos del sector para remediar esta injusta acción han resultado vanos. Se han dirigido al Ministerio, al subdelegado del Gobierno en Almería, y a pesar de las buenas palabras, todavía no se ha tenido ningún efecto positivo, ningún resultado positivo. Y todo eso a pesar de que COAG, UPA, ASAJA y FAECA tienen unidad de acción, es decir, han hecho un frente común en la solicitud de su reivindicación. Puesto que realmente se ha producido una reducción en los beneficios que esperaban recaudar los agricultores y ganaderos de la provincia de Almería por acontecimientos inesperados e imprevisibles, supuesto que contempla claramente el Real Decreto de 2007, es por lo que el Grupo Socialista en el Senado apoya esta demanda del sector agrícola de Almería, que arbitrariamente y de forma discriminatoria ha sido excluida de las ventajas fiscales que sí han sido reconocidas para otros colectivos. Por eso solicitamos la aplicación del factor de corrección del 0,16 al sector agrícola de la provincia de Almería para esta campaña del IRPF. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Cobes. No hay enmiendas a esta moción. Turno en contra. Senador Pérez Ruiz. Sí, gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Quiero agradecer, en primer lugar, a mi portavoz el que me permita llevar esta moción y quiero pedirle disculpas a la senadora Cobes porque no va a tener suerte, porque obviamente lo que pide en gran parte está hecho. El Gobierno ha reducido los módulos de IRPF para los agricultores y ganaderos, por lo tanto, yo voy a pasar a exponerle un poquito, porque me habla solamente de la provincia de Almería. Yo me gustaría hacer referencia en este turno a que no solamente Almería, el Levante español especialmente y secularmente, pero también el resto de España. Usted ha hecho unas referencias claras a lo que es la sequía y después hablaré de ella, pero quiero hacerle una reflexión cuando se habla de la insensibilidad del Ministerio de Agricultura o del Gobierno de España, encabezado por su presidente. No es así, señora Cobes, porque le tengo que decir que realmente, con carácter nacional, los agricultores van a tener los siguientes beneficios en este año. Los productos del olivo, que ha sido muy importante, pasa del 0,32 al 0,18, un menos 44%. En flores y plantas ornamentales, del 0,32 al 0,22, un 30% menos. En bovino y leche, de 0,32 a 0,16, un 50% menos. En la cunicultura, del 0,13 al 0,7, otro 50%. En ovino y caprino de leche, del 26 al 18. En ovino y caprino de carne extensivo, del 13 al 0,9. En porcino, de cría extensiva, pues del 0,26. Así podría enumerarle hasta la apicultura, que pasa del 0,26 al 0,20, porque es una de las que menos incidencia ha tenido. Obviamente, razón no le falta en cuanto a lo que hemos tenido que soportar y sufrir los que tenemos la suerte y a veces la desgracia de vivir en el Mediterráneo, donde muy buen clima, pero muy poca agua. Y cuando viene, viene de la forma que usted ha expresado, y eso ya pasó, pues, como usted bien decía, en las fechas donde tuvimos que soportar después de la sequía, una sequía fuerte, hemos pasado a soportar las heladas, pedriscos e inundaciones. Bueno, pero aquí nos haría pensar a todos qué es lo que se ha hecho por parte del Gobierno. Pues por parte del Gobierno, igual que se hizo en épocas anteriores, se ha hecho legislación y legislación importante. Yo creo que debemos remontarnos, si queremos, con anterioridad, en el año 2010, estando gobernando ustedes, pero voy a decirle, desde noviembre de 2011 que estamos gobernando, lo que hemos sido preparando con una reforma por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, con la orden EHA 3257 de 2011, que da base a lo que le voy a comentar después con las siguientes órdenes. La orden o la ley, mejor dicho, 14-2012,
que también sabe que es importante, puesto que de ahí se puede hacer lo que hemos hecho el Gobierno del Partido Popular y, concretamente, con también el Real Decreto Ley 25/2012, que trae a la orden que estamos discutiendo, la HAP 660. Yo tengo que decirle, senadora Cobes, que no faltando razón y deseando todo el mundo que pudiéramos hacer más todavía, usted sabe perfectamente que, concretamente en la provincia de Almería, antes lo que hacía referencias es a los datos a nivel estatal, pero en la provincia de Almería se ha bajado el índice de rendimiento neto en todos los municipios, para las flores y plantas ornamentales al 0,22, para los productos del olivo también en todos los municipios al 0,18, para la apicultura al 20. Los mismos porcentajes que van a nivel nacional están para todos los municipios y hay términos municipales especiales como Albarche, Albot, Ancortar, Arboleas, Bacares, Cantoria, que ahí las leguminosas, los frutos cítricos, los frutos secos y almendras, la castaña, la patata, los productos hortícolas y la apicultura van a tener el 0,5, 0,5, 0,18, 0,13, 0,9 y 0,5. Otros términos municipales, como los de Armuña de Almanzora, Vallaques, Chesco, Macael, Olula del Río, Oria, también van a tener en frutos secos, que es su mayor problema, el 0,18. Y en los términos municipales de la comarca del Campo de Níjar y Bajo Andradas, los productos hortícolas, la lechuga concretamente, que es la que usted hacía referencia al aire libre, que sí que ha sufrido el 0,18%. Yo creo que son datos que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de esta posibilidad, porque decimos Almería y está contemplada perfectamente en esta orden del Ministerio de Economía y Hacienda, pero podríamos hablar más y decir que, bueno, realmente el Ministerio publica una orden en la que el ministro de Hacienda se hace eco, como usted hace bien referencia, igual que ha pasado en años anteriores. Y aquí tenemos que tener en cuenta también, a diferencia de lo que pasaba en otros años, lo que la entidad estatal de seguros agrarios ha aportado, cómo lo ha hecho y de qué forma tan excepcionalmente buena se ha llevado a cabo para que sea menos. Tengo que decirle y contradecirle en algunas de sus opiniones, con todo el cariño, puesto que la solicitud que se hace por parte de la Junta de Andalucía para que se baje, se hace para, a nivel general, prácticamente abarca toda la producción agraria andaluza, a pesar de que en su gran mayoría estas peticiones han sido atendidas por los subsectores que han quedado fuera de la orden, algunos de la orden que hemos dicho, pero realmente lo que estamos hablando de frutas y hortalizas no hay una consistencia, una justificación técnica que sustente la petición que se hace aquí, porque en el caso de los cultivos hortícolas, el informe de la Junta incluía una petición de reducción para el ámbito territorial específicamente afectados por distintas circunstancias excepcionales, incluyendo 31 municipios, que son los que le he dicho anteriormente y donde esta petición favorable por parte del Ministerio se ha aceptado y se ha incluido en la orden que antes hemos hecho referencia. Asimismo, la petición genérica que le he dicho anteriormente para toda la comunidad autónoma la hace pues como el que hace un brindis al sol, porque no aporta ninguna justificación técnica suficiente que sustente la petición que se hace. Obviamente, si decimos que no ha habido esa necesidad, pues claro, no solamente en Almería, Málaga también, Murcia, Alicante y otras comunidades del Levante español que en menor y en mayor medida lo han tenido. Yo quiero decirle, no obstante, que discrepo con respecto a algunos de los datos que usted tiene, puesto que le tengo que dar un dato que es significativo. Por ejemplo, en el año 2012, el valor de las explotaciones de producción agraria, concretamente en Almería, de los datos que tiene el Ministerio, han subido un 10%, el valor, un 10%. Si hacemos el cómputo con 3 años, tenemos que decir que la renta puede haber perdido un 1,3. Yo creo que el Gobierno es sensible a esta situación y por eso
ha sacado la orden y contempla todos los pormenores que creemos que son necesarios para no mermar la renta agraria de nuestros agricultores. Pero es más, tenemos que añadir a ese dato que puede parecer mínimo, que no lo es, el esfuerzo que tanto el Ministerio anterior y el actual hicieron con respecto a la crisis del 2011, la crisis del écoli con el pepino, ustedes lo saben perfectamente. Y también tenemos que saber que ese tipo de ayudas que ustedes plantean, pues puede parecer ante la Comunidad Europea, la Unión Europea, pues una ayuda encubierta que posiblemente nos llevaría a un problema con las negociaciones comunitarias y España podría sufrir acusaciones graves en ese sentido. Yo quiero terminar en este turno en contra, sintiendo que no tenga suerte usted, en decirle que no solamente son las reducciones fiscales que he hecho referencia anteriormente, sino que a nivel general los agricultores españoles este año 2012 en su renta van a tener, como se hicieron en años anteriores también, un 5% que se mantiene más de rebaja en el rendimiento neto calculado. Muchas gracias, señor presidente, y discúlpeme, señora Coves, que no pueda atender su petición, puesto que ya, como le he explicado anteriormente, a través de todas las leyes que se han hecho, las órdenes y los reales decretos, hemos conseguido que nuestros agricultores pierdan lo menos posible ante esta necesidad, y no concretamente sería Almería, sería toda España y concretamente, muy especialmente, el Levante español. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Pérez Ruiz. Turno de portavoces. Por el Grupo Vasco, el Grupo Catalán, tampoco hay intervenciones. Grupo Socialista, senadora Coves. Sí, muchas gracias, presidente. Bien, yo hay algunas cosas con las que estoy de acuerdo con el señor Pérez Ruiz. Ha dicho que Sí, no se asuste, se lo voy a explicar. Ha dicho que el Ministerio ha aplicado órdenes de reducción fiscal para algunos colectivos, para algunos sectores. Naturalmente que sí. Pero mi pregunta es, ¿y por qué no para las frutas y hortalizas? Porque, mire, dice usted que no hay una justificación técnica que sustente la petición del sector de las frutas y hortalizas sobre el informe que ha hecho la Junta de Andalucía. Pero si es que ese mismo informe es el que ha servido para hacer las órdenes de rebaja fiscal de los colectivos que usted ha planteado, ¿cómo se duda de la veracidad de los datos para las frutas y hortalizas y se aprueba para el resto de colectivos o de sectores como el del olivar, muchos de los que usted ha dicho? O sí o no, pero las dos cosas a la vez no pueden ser. Si ha sido útil para unos, si los datos han sido válidos para unos sectores, pues también para las frutas y hortalizas. Por tanto, no acabo de comprender el razonamiento que el señor Pérez Ruiz, al que le agradezco, por cierto, muchísimo el tono que ha usado en su intervención, no comprendo exactamente el razonamiento que plantea. Mire, no pierdo la esperanza. No pierdo la esperanza de que ustedes modifiquen el sentido del voto y apoyen esta moción. Porque el año pasado, el año anterior quiero decir, que no hubo esta climatología adversa, ustedes aprobaron una disminución de la rebaja fiscal. Y en esta, que hemos tenido sequía, que hemos tenido inundaciones, que se han producido daños en las estructuras, en los cultivos, que los productores han perdido dinero. Entonces, ¿y este año no? ¿No por qué? A otros colectivos sí. ¿No entiende que esto es una actitud discriminatoria? Pero mire, le decía que confío en que cambien el sentido del voto porque en paralelo a la tramitación en el Senado de esta iniciativa se está haciendo algo parecido, mociones también en ayuntamientos, prácticamente en todos los ayuntamientos de la provincia de Almería. Y, por ejemplo, en el caso de Níjar, un ayuntamiento donde ustedes gobiernan, el Partido Popular ha aprobado esta moción. O en el caso de Ejido, un ayuntamiento que también gobierna el Partido Popular, ha votado esta moción a favor de la rebaja fiscal del sector de frutas y hortalizas. Es más, la Diputación de Almería, que está gobernada por el Partido Popular, ha aprobado por unanimidad pedir al Gobierno que se rebaje fiscalmente los módulos para las frutas y hortalizas de Almería. Y el presidente de la Diputación es precisamente el presidente del Partido Popular en la provincia de Almería. Quedaría muy feo que ustedes hoy aquí
no ratificaran el sentido del voto de sus compañeros de partido en la provincia de Almería. No se entendería que allí se votara a favor y que aquí en el Senado se votara en contra. Yo, por lo menos, no lo entendería. Porque, ya le digo, el año anterior, que no hubo esa climatología adversa, se aprobó esta rebaja fiscal. Y este año, que realmente los agricultores lo están pasando francamente mal, para este año no lo hay. Miren, no hay razones técnicas, porque el informe de la Junta de Andalucía avala la pérdida de los beneficios en beneficio de estos agricultores, lo avala. Hay posibilidades legales, porque hay una orden del Ministerio de Hacienda. Solamente falta que ustedes se decidan a apoyar realmente lo que sus compañeros en la provincia de Almería están haciendo, sus propios compañeros de partido. Miren, yo sé que no son buenos tiempos para la mayoría de los españoles, para la mayoría, pero desde luego los agricultores y los ganaderos lo están pasando francamente mal, y muy especialmente los que trabajan en invernaderos, donde se han incrementado exponencialmente los gastos corrientes. Si antes el 74% de los ingresos se destinaban a cubrir los gastos corrientes, ahora ya llegamos al 85%. No es verdad que estén pasando o que tengan unos precios mejores y que por eso están ganando dinero. No, la petición que han hecho está más que justificada y, por tanto, les pido a los señores del Partido Popular, porque su voto va a ser decisivo, obviamente, en la aprobación o no de esta moción, que rectifiquen y que le hagan caso a sus propios compañeros en la provincia de Almería. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Cobes. Por el Grupo Popular, el senador Pérez Ruiz. Gracias, señor presidente. Señora Cobes, si no se trata de no hacerle caso a alguien, se trata de ser coherente con una política nacional. Usted sabe perfectamente que en este Parlamento en el que nos encontramos es la sede de la nación. Y, obviamente, no podemos hablar de los agricultores de Almería y olvidarnos del resto de España. Aquí estamos defendiendo los intereses españoles. Y le voy a decir más, tampoco se van a enfadar las instituciones de Almería, que saben que concretamente se les ha recogido su demanda, porque mantener el 5% que le he dicho anteriormente de la rebaja en el IRPF es importante para todos ellos. Y le voy a hacer hincapié en lo que usted me ha vuelto a decir. Dice, mire, en los casos de, concretamente, en los casos de cultivo hortícola, el informe de la Junta incluía una petición de reducción del índice para el ámbito territorial específicamente afectado por distintas circunstancias excepcionales. Incluía 31 municipios, se lo he dicho, y eso se ha contemplado. Incluía 31 municipios. Luego hay otro informe, en el mismo informe, recogía asimismo una petición genérica, de reducción de los índices de productos hortícolas para la comunidad autónoma, para todos, no solamente para Almería y las restantes, sin aportar ninguna justificación técnica que sustente eso, por Dios. Y entonces debe de saber el informe ese que usted ha hecho referencia cómo rebate sus propias palabras en ese sentido. Yo quiero ser realista y quiero decirle que si el esfuerzo que hace el Gobierno de España para que la renta agraria no disminuya con las leyes, con las órdenes y con los reales decretos que ha aprobado en tan poco tiempo no son suficientes, pues posiblemente habrá que analizarlo, porque España se puede permitir lo que se puede permitir, no tenemos más posibilidades. Pero quiero hacerle una referencia que quizás en este sentido deberíamos de pensar. Cuando hablamos concretamente de los problemas que derivan a esta moción, y concretamente es el agua, que por defecto o por exceso. Cuando hablamos por defecto, yo me gustaría recordarle que posiblemente la mejor manera de mantener la renta agraria de los agricultores de Almería, de Murcia, de Valencia y en su conjunto de toda España hubiese sido algo que no se lo digo con acritud, se lo digo con respeto. Hubiese sido algo mejor que su grupo, el Partido Socialista, no hubiese derogado el Plan Hidrológico Nacional, que es lo que hace
les parece mal. Lo siento, pero a ustedes se les puede haber olvidado. A los murcianos, a los de Almería y a los valencianos no se nos ha olvidado todavía. Ni siquiera el desastre del programa Agua que nos dejaron. No se nos olvida tan fácilmente, señorías. No. Y en Castilla-La Mancha tampoco. Yo creo que eso pues deberían de hacérselo ver también, porque tanto el señor Zapatero como la señora Narbona en este Senado, no en este pleno, sino en el antiguo, pues concretamente hicieron más daño que cualquier imposición fiscal, concretamente a ese levante, a esa situación que nos ha llevado fundamentalmente el Partido Socialista. Por eso lo siento, señora Cove, no poder atender su petición. Y, senadora Cove, le voy a decir una cosa. Tanto los ciudadanos agricultores de Almería como los de Murcia, como los de Valencia, tienen el mismo trato. Han tenido las mismas circunstancias y las siguen teniendo. Y sí, se lo puedo decir, se lo dice alguien que vive allí. Y se lo dice alguien que vive allí con conocimiento de causa, que las desgracias de Almería, de Murcia, de Valencia, han sido las mismas, en mayor o menor protección, y para eso el Gobierno ha dado soluciones a través de esta orden que contempla esto, a través del decreto Ley 25/2012 y a través de la Ley 14/2012 de 26 de diciembre. Y si le ha molestado que le haga referencia al Plan Hidrológico Nacional, le pido disculpas porque no ha sido con ninguna actitud, solamente es un sentimiento que existe, igual que la petición que usted hace de posible, y es real, que se bajen los impuestos a los agricultores para el IRPF. Es algo que nos duele, ustedes lo saben perfectamente. Precisamente si a alguien le gustaría bajar todavía más los impuestos, no son ustedes, somos nosotros, el Partido Popular, que entendemos que la mejor manera de que la sociedad... usted sabe también la situación en la que nos han dejado, senadora Cove, y saben la situación en la que estamos, y saben lo que no podemos hacer debido a la gestión tan nefasta que el Gobierno anterior nos ha dejado, tanto en el Ministerio de Agricultura como en España en su conjunto. Por eso sentimos mucho no poder apoyar su moción y esperemos que en otra ocasión nuestro ministro, que no va a dejar de trabajar por los agricultores de toda España y en especial donde vayan desgracias como las que hemos tenido en el Levante español, pues podrá ayudarles con esas subvenciones, que le tendría que decir, por ejemplo, también que la Junta de Andalucía, igual que hace ese informe, podría decir por qué en Almería, donde estamos hablando, de los 42 millones que tenía del plan 2002-2015, pues con 7 actuaciones solamente ha hecho 2. De esos 42 millones solamente ha invertido 636.000 euros. Le podría decir para limpiar, para limpiar las ramblas que son lo que producen a veces esas inundaciones. Yo le quiero decir que, señoría, eso tampoco he visto, quizás el desconocimiento, ahí no le quiero hacerlo fijo, pero tampoco he visto ningún tipo de ayuda fiscal dentro de las posibilidades que pueda tener la Junta de Andalucía para los agricultores de Almería. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, senador Perruit. Procedemos a la votación, por favor. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Decae la moción por 6 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.